Hola chiquis y bienvenidos a un nuevo video en aprendiendoestudio.online. Mi nombre es Eloisa y hoy vamos a trabajar con la taxonomía de Bloom para poder plantear objetivos de aprendizaje. Super cool nuestro tema, ¿o no? Sí, yo sé que sí, pero antes no te olvides de suscribirte a este canal haciendo clic en el botón que dice suscríbete acá abajo. Está en rojo. Cuando se pone gris ya estás suscrito y acordate que es absolutamente gratis para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos. Y además, si te gusta, dale like y compartilo para que todos tus compañeros aprendan súper cool y súper rápido y además gratis acá en aprendiendoestudio.online. Esta taxonomía clasifica los dominios del aprendizaje, es decir, que clasifica las distintas habilidades que el niño puede llegar a aprender, y eso es lo que después se plantea como un objetivo. Ustedes tienen que recordar que como docentes luego debemos hacer una evaluación de lo que nosotros presentamos. Estos objetivos, que es lo que ellos deben alcanzar, luego tiene que poder ser evaluado, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta si el alumno adquirió o no adquirió el conocimiento, pero se asume que según el proceso que nosotros estamos organizando, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el chico no puede salir siendo el mismo. El chico va a salir aprendiendo siempre algo nuevo, nuevas habilidades. Esta jerarquía se divide en tres pilares importantísimos, que es el cognitivo, que es el conocimiento en sí, todo lo que nuestro cerebrito procesa. Luego tenemos el afectivo, que es cómo nosotros producimos una emoción en el niño. Recuerden que las emociones siempre benefician el aprendizaje cuando son positivas. Si nosotros causamos una imagen negativa o el chico está aprendiendo en unas condiciones que no son las más adecuadas, entonces probablemente esos objetivos no sean alcanzables. Y por último, el psicomotor es todo lo que tiene que ver con lo físico. ¿Cómo es que hago yo para que él termine de fijar tal vez la información por medio de un escrito o de una canción o de un juego? La particularidad de esta taxonomía es que nosotros tenemos el planteamiento de los objetivos, los taxones o las habilidades, los dominios, ojo que es todo lo mismo, los tenemos organizados de una manera muy particular, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como objetivos grandes que queremos alcanzar, pero no podemos ir directo a eso. Entonces vamos a armar subgrupos según la categoría, porque recuerden que yo les mencioné recién 3 dominios y esos 3 dominios aparecen dentro del planteamiento de objetivos. Y luego voy a plantear un objetivo más chiquitito, ¿sí?, para cada uno de esos dominios. Entonces, por ejemplo, si trabajo con el cognitivo, voy a decir qué objetivo chiquitito pueden alcanzar para cognitivo, que luego lo lleve a ese objetivo más grande, que es el que yo quiero que alcancen. Lo mismo con el afectivo, voy a decir qué objetivo chiquitito afectivo quiero que ellos alcancen para después llegar a este super objetivo, que es el que va a aparecer como título. Los otros serían como subtítulos que voy a ir desparramando como una red para abajo, así tucu, de todos objetivos más pequeños que tienen que ver sí o sí con para poder llegar yo a alcanzar el más grande, que es el principal, que generalmente se plantean todos esos objetivos chiquititos para ir desarrollándolo durante todo el año, y a fin de año yo tengo que llegar a la cima. Tengo que llegar a la cima de esa montaña, sí, junto a mis niños. Ahora vamos a ir en sí a lo que es el dominio, los dominios, que recuerden que son 3. Dentro de esos 3 vamos a comenzar con el dominio cognitivo, que recuerden que tiene que ver con el área intelectual y se divide a su vez en 6. En 6. El primer nivel, el primero de los 6, es el nivel del conocimiento. Son datos específicos que los chicos probablemente tengan que memorizar. Y ahora vamos a lo que sería la comprensión. En lo que es la comprensión, yo jamás lo puedo, por ejemplo, confundir con lo que es el conocimiento. Porque en la comprensión yo tengo que ser capaz de procesar esa información que llegó a mi cabecita y ver después cómo hago para demostrar que yo realmente entendí. Y tenemos 3 opciones para demostrar.
El primero es la transferencia, donde yo puedo cambiar una información por otra. El segundo es la interpretación, donde yo puedo explicar con mis palabras algo que he leído. ¡Ay, qué proceso que has realizado, alumno mío! Y el tercero es la extrapolación, donde yo puedo determinar resultados o consecuencias. Luego tenemos la aplicación, que se da mucho y muy fácil para que nosotros lo podamos identificar en matemática, donde yo te explico un proceso y luego tú tienes que aplicarlo en, por ejemplo, una operación combinada. También está el análisis, que es donde yo a una misma situación o a un mismo texto o a un mismo problema lo puedo dividir para poder verlo desde diferentes aspectos y ahí analizar de manera correcta y exhaustivamente qué es lo que yo tengo que hacer con esta información. Como por ejemplo, responder preguntas. Lo podemos comparar tranquilamente como cuando aparece un crimen y yo, como detective, debo mirar desde diferentes aspectos la misma situación para saber quién fue el responsable de este asesinato. La síntesis, que es donde yo puedo resumir y seleccionar dentro de la información que me presentan qué es lo que realmente es importante y qué es lo que yo puedo tal vez retirar y entender de todas formas igual. Por último, dentro de este dominio tenemos la evaluación. Y ojo con la evaluación, porque ¿qué sucede? Acá nosotros tenemos que ser muy objetivos y precisos y claros al momento de evaluar, ya que nosotros no podemos evaluar algo que no hemos tomado o algo que no hemos explicado, algo que no se ha desarrollado en clase. Así que ojo, concisa, clara, revisemos qué es lo que nosotros estuvimos dando durante el año para no cometer errores y que luego que los chicos salgan mal sea nuestra responsabilidad. El segundo de nuestros dominios es el afectivo y es donde nosotros vamos a prestar atención, especial atención a cómo nuestro alumnado crece de manera afectiva en sus sentimientos y en sus actitudes. Ojo, esto es súper importante, ya no lo podemos dejar como en la vieja escuela por fuera de lo que son los planteamientos de objetivos. Es por eso que aparece en la taxonomía de Bloom. Y tenemos 5 áreas. La primera es el área de recepción, que es qué tan predispuestos nosotros hacemos que nuestros alumnos estén a nuestra enseñanza. Ojo con eso, es proceso enseñanza-aprendizaje. Enseñanza-aprendizaje, no es enseñanza y bueno, que sea lo que Dios quiera. No, es enseñanza-aprendizaje. Es por eso que nosotros tenemos que ver si los alumnos están emocionalmente predispuestos a recibir nuestra enseñanza justamente. Luego tenemos la respuesta, donde los chicos dicen, yo, señor, yo quiero pasar al pizarrón, yo quiero decir, yo sé la respuesta. Si nosotros tenemos un grupo de alumnos muy participativo, eso quiere decir que emocionalmente están predispuestos a darnos una respuesta a nuestras consultas durante la clase. Y por supuesto lo van a estar mucho mejor cuando llegue el momento de la evaluación. La valoración, que es el tercero, la valoración. Ojo con esto, porque es el valor que los chicos le dan a la información que ellos reciben. No es lo mismo, por ejemplo, estar enseñándoles una materia que realmente les importa como biología o ciencias naturales, o que tengamos que sentarlos a estudiar matemática y ellos odien matemática. O, por ejemplo, también pueden odiar inglés, ¿sí? Porque son también materias muy estructuradas y ellos, ay, no. Pero bueno, tenemos alumnos que sí, tenemos alumnos que no. Y la valoración también en cierta forma depende de cómo nosotros encaramos nuestra materia. Ojo con esto. Y también va dentro del planteamiento de objetivos. Y la organización, que es nuestro cuarto. En la organización lo que ellos hacen es justamente ver para qué yo podría usar esta información, en dónde podría servirme, y ahí organizo dentro de diferentes categorías al conocimiento, teniendo en cuenta de, ay, esto es muy valioso para mí porque, por ejemplo, si aprendo inglés me puedo ir a Disney. Por último, la caracterización, que es la que a mí más me gusta, que es cuando ellos hacen de ese conocimiento algo propio. Entonces, cuando hacen de ese conocimiento algo propio, después ya no les parece que están, tengo que estudiar matemática. Es, qué bien me sale este ejercicio de matemáticas, quiero otro. Así te puedo demostrar lo cool que soy haciendo este ejercicio de matemáticas.
Y el tercero de nuestros dominios es justamente el dominio psicomotor, que el que yo les mencionaba, que tiene que ver con todo lo físico, las conductas, qué es lo que ellos pueden hacer con las manitos, qué es lo que pueden responder, qué tan linda nos sale la caligrafía en lengua. ¡Oh! Discúlpame. Y vamos a ver las 5 áreas en las que se divide este dominio. Tenemos la percepción, que dentro de todo es bastante simple de entender, porque es como nosotros reconocemos todos los elementos que nos rodean, el mundo que nos rodean, es donde nosotros ponemos limitaciones o damos libertades o establecemos tiempo. Como por ejemplo cuando estamos en jardín y les decimos ¡es hora del cuento! Y todos corren al rinconcito del cuento. Y esa sería su percepción dentro de lo que es el aula, por ejemplo. La predisposición, que la predisposición es justamente cuando el alumnado está predispuesto, valga la redundancia, cuando ellos tienen la voluntad de realizar dichas actividades que nosotros planteamos justamente para poder llegar a nuestros objetivos. Sí, depende de los 2 dominios anteriores. Y la respuesta guiada, a mí me parece que es algo que podemos comparar tranquilamente con lo que es la preparación de una torta, ¿sí? O una receta cualquiera, porque lo que hacemos es justamente que los alumnos respondan a una instrucción guiada o una actividad con instrucciones guiadas. Si yo te digo, batí los huevos con el azúcar, ¿vos vas a batir los huevos con leche? No, vas a batir los huevos con azúcar. Eso significa que dentro de la instrucción guiada que yo te di, porque te dije qué tenías que batir y con qué, vos justamente diste la respuesta correcta, que es batir los huevos con el azúcar. Lo mismo pasa con los chicos. Es muy común ver este tipo de ejercitación, por ejemplo, en educación física, o también podemos verlo en tecnología, ¿sí? Cuando nosotros armamos cositas con material reciclado. Y por último, la respuesta completa y evidente, que es el que a mí más me gusta, que es cuando los alumnos son capaces de desarrollar las actividades de manera independiente. Eso quiere decir que sin ningún tipo de guía, ellos resuelven cualquier tipo de ejercicio. ¡Ay! Acá sí somos profesores superhéroes. ¡Sí! Veamos para qué sirve esta taxonomía de Bloom. Yo ya se los había mencionado previamente, pero vamos a cerrar bien el para qué sirve. Sirve justamente para plantear objetivos, pero justamente plantear objetivos, justamente, en un proceso de enseñanza-aprendizaje. No es algo que yo digo, tú, el niño tiene que aprender a correr. Voy a decir, primero se va a agarrar las manitos de una sillita, luego se va a parar, luego va a dar un pasito, luego va a dar el otro. Cuando agarre velocidad, ahí empezamos a correr. Eso es, ¿sí? Vendría a ser como nosotros planteamos objetivos chiquititos para llegar a un objetivo general y mucho más grande, mucho más amplio, probablemente a fin de año. Es el proceso de enseñanza-aprendizaje explicado en objetivos. Dentro de la taxonomía de Bloom es súper mega archi importante saber que el planteamiento de los objetivos ha cambiado un poquito de lo que era antes a lo que es ahora. Antes se planteaban objetivos como, por ejemplo, decir, el niño debe aplicar la metodología enseñada por el profesor, y ahora se dice, ¿cuál sería el objetivo específico? Decimos, aplicar la metodología enseñada por el profesor. Interpretar la consigna sin ayuda del docente. Y así nosotros vamos a comenzar todos nuestros objetivos con un verbo. Ojo con eso, ojo con eso. Definir, interpretar, demostrar, un montón de verbos podemos usar. Por favor, no utilicen siempre el mismo verbo, porque eso significa que nosotros no estamos investigando y ampliando nuestro horizonte. Pueden usar sinónimos, diferentes tipos de técnicas para buscar más verbos, pero no usen siempre los mismos. No es demostrar solamente, no es mostrar solamente, no es aplicar solamente. Hay un montón, infinidad de verbos en el castellano que nosotros podemos utilizar para plantear nuestros objetivos. Y recuerden que la taxonomía de Bloom ofrece de forma desinteresada una tabla de verbos que nosotros podemos utilizar para el planteamiento de objetivos. Sí, ¿y vos dónde lo aprendiste? Acá, en aprendiendoestudio.online. No te olvides de darle like a nuestro video y compartirlo con tus amigos. Bye. ¡Mua!